Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Gracias al Señor una vez más con ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Y en esta mañana, amados hermanos, vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesucristo, un hecho bastante importante, trascendente, frente al cual nosotros tenemos como creyentes la obligación de poder reflexionar y poderle darle el sentido real al significado trascendente, histórico, único de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a tratar de poder explicar y aprender yo mismo también del significado de la resurrección, cómo se dieron estos hechos y por qué se dieron de esta manera, a fin de que tal vez Dios tenía en su propósito usar a Jesucristo para salvación del mundo, eso lo entendemos, pero la resurrección tenía que quedar muy evidenciado por causa de la incredulidad del ser humano, por causa de que a veces nosotros tenemos un corazón muy incrédulo a las cosas del Señor. Y bien, vamos a entonces con este preámbulo o esta introducción, poder en esta mañana lecturar y aprender un poco acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice en la primera parte, estamos en el libro de San Juan, capítulo 20, dice la palabra del Señor. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Hasta aquí, amada iglesia, amados hermanos, hay algunos hechos evidentes que yo quiero resaltar en el corazón y en el entendimiento de ustedes. Primeramente, dice la palabra del Señor, el primer día de la semana. Esto quiere decir de que Jesús fue sepultado, dice la historia, entre jueves o viernes de la semana anterior, en vísperas de las Pascuas inclusive, y donde hemos visto en el pastor que me ha antecedido, que José de Arimatea y Nicodemo habían hecho lo posible para que Jesús estuviera en un buen lugar y darle todo lo necesario, aplicarle los lienzos y todo lo protocolar de hábito y costumbre de esos tiempos. Les explico. Jesús había sido embardonado con varias capas de lienzos, perfumes, óleos, algunos aceites, a manera de que Jesús tendría que estar, para poderles explicar, como cuando a veces emantamos a alguien o enyesamos a alguien, va quedando con las capas de los aceites y todas esas cosas que echaban ellos como una especie de yeso. Entonces Jesús estaba prácticamente como una momia, su cuerpo corpóreo, físico y material, dentro de esas capas que se endurecían, se secaban y se hacían algo fuerte, duro. Y a manera de preservar el cuerpo, tenerlo ahí, bueno, era parte del hábito y la costumbre de esos tiempos. Eso había empezado José y Nicodemo, y María, como no había el tiempo, fue todo impestivo, María quería completar aquello que le habían antecedido y echar algunos óleos más, algunos perfumes más, envolverlo con más lienzos, etcétera, etcétera. Esa era la intención de María Magdalena, por lo cual fue temprano, aún oscuro, dice, pero ella sorprendentemente vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Esta piedra del sepulcro era grande, cubría más o menos más de un espacio de 1,5 metros por 80 de ancho y pesaba mucho, pesaba tonelada, y era necesario entre 4 o 5 hombres jalar y moverla. Pero esto había sido removido a un costado. Y ahí dice que ella vio que estaba vacío y corrió y avisó a Simón Pedro, y ella decía: no sabemos dónde le han puesto. Entonces María, vemos aquí
que ella estaba enfrascada en su dolor, en su sentimiento nostálgico de haber perdido a Jesucristo y quería terminar, honrarlo de esa manera, pero no había entendido en su mente ni en su corazón lo que Jesús había anunciado acerca de la resurrección. Luego, la segunda parte dice, las escrituras, y salieron Pedro y el otro discípulo, este Juan, él no pone su nombre, pero es Juan, y salieron, dice, Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Está hablando de que Juan llega primero al sepulcro. Pedro llega después. Esto es, ¿cómo les explico? Era porque era un tema normal y natural porque Juan se presume que tenía alrededor de 24, 25 años y Pedro probablemente pasaba los 50 años. Entonces eso hacía de que Juan, el discípulo amado, hubiera corrido mucho más a prisa que Pedro. Pero aquí hay algo importante. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos, pero no entró. O sea, miró de afuera, miró que era evidentemente tal cual María Magdalena les había dicho, pero no tuvo el valor, no sé, la actitud de poder ingresar al lugar y constatar evidentemente lo que María había dicho. Acá podemos presumir que él tenía temor, tenía un poco de miedo o tal vez el tema de ver a un cadáver ahí o restos de un cadáver, tenía tal vez miedo en su corazón. Y Pedro dice más adelante, llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y los lienzos puestos en él. Pedro entró, él no lo pensó. Él ingresó y vio a ver qué pasó. Era muy impetuoso este Pedro, era de carácter muy fuerte Pedro y entró y ingresó y dijo, yo quiero ver. Empezó a revisar todo y vio que todo estaba tal cual como Jesús hubiera estado ahí y que simplemente se había esfumado. No había otra forma, no había ruptura, no había corte, no había un desorden, todo estaba en orden ahí. Y imagínense, ¿no? El cuerpo envuelto como una momia y que desaparezca, entonces, y toda la forma estaba tal cual, pero simplemente el cuerpo no estaba. Entonces entró también el otro discípulo, posteriormente entra Juan, y viendo que había el sepulcro y vio y creyó. Creyó aquí que no estaba, que algo había pasado. Ellos estaban viendo con sus ojos, estaban experimentando que Jesús simplemente se esfumó, digamos así, y que ya no estaba ahí. Pero aún viendo, ante tanta evidencia sobrenatural, porque no había ninguna otra explicación, no habían entendido todavía el tema de la resurrección. Porque dice aquí, porque no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos para contar. A veces, acá vemos tres personas, tres tipos de creyentes hasta aquí. Uno, María Magdalena, que se enfoca en el dolor, que se enfoca en la tragedia y quiere ir y llorarle a Jesús, honrarle, poniendo los lienzos. Vemos aquí a un Juan que ahí él lo dice, que amaba mucho a Jesús, pero que no tuvo el valor ni la actitud de poder entrar dentro del sepulcro. Vemos a Pedro que también amaba a Jesús, que él sí entró y vio. Pero estos tres, aún amando con todo su corazón a Jesús, aún de repente habiendo estado muy de cerca de él, no creían en la resurrección a pesar de las evidencias tan claras, concisas y objetivas de que Jesús simplemente se había esfumado y no entendían el tema de la resurrección. Y este hecho puede trascender hasta el día de hoy en que no tengamos una real conciencia del hecho tan importante de la resurrección y el significado de ella. Y esto lo vamos a dar un poquito más, a conocer un poquito más adelante. Luego dice, volvieron a los suyos y hablaron y dijeron, pero María dice cuando estaba afuera llorando, o sea, sale Pedro y Juan, María estaba afuera,
el sepulcro, mientras lloraba, se inclinó a mirar nuevamente al sepulcro y vio, dice, ahí dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabeza y otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había puesto. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo ella: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Pero aquí yo me detengo. Aquí hay otro hecho adicional que sale a la luz escudriñando la palabra. He dicho que Juan y Pedro ingresaron. María estaba afuera. No había nadie más. Ellos vieron que no había nada más, constataron que Jesús no estaba. Salen de ahí, María vuelve la mirada al sepulcro y ya habían dos ángeles. Y no entendía tampoco María de dónde ingresaron. O sea, no sé si me puedo dejar entender. Había otro hecho sobrenatural ahí y María tampoco lo estaba discerniendo, no lo estaba entendiendo porque estaba enfrascada en su dolor. Muchas veces el dolor, el tema emotivo, nos opacan de ver objetivamente las cosas sobrenaturales de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno la parte emotiva, pero también hay que pensar y creer en lo que las escrituras nos dicen acerca de nuestro Señor. Entonces ahí vemos otro hecho sorprendente y evidentemente eran ángeles, pero María no lo percibía de esa manera. Dice aquí: mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando dicho esto volvió y Jesús ya estaba ahí, atrás de ella. Pero ella no lo había identificado, pensaba que era otra persona y le dice: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era un hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré o lo recogeré. Jesús le dice: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques aún, porque aún no he subido a mi Padre, mas he de ver a mis hermanos y diles: ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué interesante y qué hermoso. Jesús todavía estaba santo. Tenía que presentarse a Dios, a su Padre. Ahora, ¿por qué esto? Aquí, en esos tiempos, amados hermanos, era costumbre y hábito presentar holocaustos, ofrendas de holocaustos por perdón de pecados al Señor. Y estos holocaustos, estas ofrendas, que eran normalmente corderos, tenían que ser con una serie de detalles: santos, sin mancha, sin que nadie los hubiera tocado, o sea, que tenía que presentar muchas características de santidad y que no tenían que presentar ninguna deficiencia tampoco, y eran presentados al holocausto. Entonces Jesús tenía que presentarse de esa manera, como el holocausto, el cordero inmolado delante de Dios, para que se terminase de concluir el tema de perdón de pecados de usted y de mí. Muy aparte de la crucifixión, tenía que presentarse delante de Dios, como que he cumplido, he liberado a mi pueblo, han sido perdonados, han sido exhumados, han sido eh, eh, exculpados de todo pecado. Eso era lo que Jesús tenía que subir y presentarse al Padre. Eso es lo que él está diciendo. Fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos las buenas nuevas, como había escuchado y de parte del Señor. Dice aquí, vamos a avanzar. Jesús aparece a sus discípulos cuando llega la noche de aquel mismo día, ese mismo día en la noche, el primero de la semana, lunes, estando las puertas cerradas del lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, viendo a Jesús puesto en medio, dijo: paz a vosotros. Acá hay otro tema sobrenatural. Miren, otro tema sobrenatural. ¿Cuál es? Ellos se habían encerrado, habían puesto, no sé si ahora algunos utilizan, en esos tiempos, tras de la puerta ponían una madera, uno o dos, como trancas, entonces era imposible, y asimismo las ventanas también se cerraban con un palo dentro como tranca, entonces era imposible que alguien pudiera ingresar. Así estaban ellos, dice las escrituras, por temor a que pudieran tener reprensión o carcelación de parte de los romanos. Entonces, estaba así cerrado, dice, pero Jesús trasciende eso porque estaba en cuerpo glorificado en espíritu, ya no en carne y hueso todavía,
Trasciende eso y dice aquí, puesto en medio le dice paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron en el Señor. Entonces, aquí hay algo importante, hermanos. Eh, Dice, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Le dice, este es el trabajo que me fue encomendado. He concluido el trabajo. Son libres ustedes de pecado. Yo les había hablado a ustedes acerca de que yo tenía que partir, iba a morir, iba a resucitar y ustedes tendrían que continuar la obra misionera, la obra redentora de la reconciliación de la humanidad para con el Padre. Ustedes tienen que continuar mi trabajo. Así también yo ahora los envío, dice la palabra. 22. Y habiendo dicho esto, Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Qué bonito esta parte, qué impresionante. Y les sopla al Espíritu Santo a ellos. Ellos tuvieron el privilegio de recibir por primera vez al Espíritu Santo de manera permanente en sus corazones. El Espíritu Santo, que era Jesús mismo glorificado en espíritu, dentro de ellos, quienes le iba a ayudar el Espíritu Santo, entre muchas otras funciones que cumple el Espíritu Santo, en ayudarles en todo aquello que ellos tenían que hacer. Les iba a dar la ayuda interna, el poder necesario, la unción necesaria para cumplir el propósito por el cual ellos serían enviados. Y ese mismo propósito, el Espíritu Santo que está en nosotros, nos tiene que conllevar a cumplir los propósitos de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra, a seguir con la obra misionera de reconciliar al mundo para con Dios. Ese es el fin o uno de los fines principales por lo cual usted y yo existimos. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvieres les serán retenidos, le dice el Señor. Bien, y aquí hay otra tipología de creyente, que el que no cree en nada, dice acá, la incredulidad de Tomás. Luego cuando esto le dicen a Tomás lo que habían visto, porque lo estaba presente, dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, yo no creeré. O sea, tantas evidencias, tantos testimonios de todo lo que yo he hablado, de las cosas sobrenaturales que se habían estado evidenciando, Tomás no creía. Pasaron 8 días, dice la escritura, y estaba otra vez él reunido y vuelve a ingresar a Jesús con las puertas cerradas. Y le dijo, Tomás, ponga aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela al costado y no seas incrédulo, sino creyente. Acá hay otro hecho importante para cada uno de nosotros. Nosotros somos llamados, nos decimos creyentes, pero no creemos. Nos decimos que somos discípulos del Señor y no creemos. Entonces aquí hay algo importante para usted y para mí. No seas incrédulo, sino creyente. Eso viene y trasciende hasta hoy en día a nuestras vidas. En los momentos en que entre la duda, volvamos a tener en cuenta estas palabras. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces, dice Tomás, respondió y dijo, Señor mío, Dios mío, se arrepintió, se quebró. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta bienaventuranza nos rebasa y nos alcanza a usted y a mí. Bienaventurados somos, usted y yo, de creer en un Dios vivo, de creer en las evidencias que pasaron antes, que suceden en estos tiempos, porque somos instrumento en las manos del Señor para obrar en sanidad, en milagros, en sanar corazones, en que Dios quiera usar nuestras vidas. Somos testigos vivenciales de un Dios vivo. Y nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios, somos instrumentos de parte del Señor. Por lo tanto, esa bienaventuranza nos rebasa, nos alcanza y nos va a colmar a nosotros de abundancia, tanto en lo espiritual, también como en lo material. Entonces nosotros, amados iglesia, amados hermanos, seamos creyentes, siempre, en todo momento, y cumplamos la obra redentora
que Jesús a través de la cruz del Calvario nos enseñó. Ahora aquí voy a detenerme el propósito de la resurrección. Uno, Jesús primeramente crucificó y nos indultó de los pecados en la cruz del Calvario. Él fue voluntariamente a la cruz a ser crucificado. Acá hay un hecho. Gente, aún creyentes, dice que Satanás venció ahí, ¿no? Satanás se creyó vencido. Satanás no mató a Jesús. Él fue y dio su vida voluntariamente por salvación de nuestros pecados. O sea, Satanás no tuvo, tal vez sí se alegró porque pensó, Jesús murió, al menos murió el Hijo de Dios, pero su evidencia, su evidente resurrección hace de que doblemente está vencido Satanás. Y la resurrección nos habla también acerca de que usted y yo, así como Jesús, en algún momento seremos con cuerpo glorificado, ascendente a la presencia del Señor. Entonces, la evidencia clara de la resurrección es la vida, es el triunfo, es sobrenatural para el creyente y para la humanidad. Bien, amada iglesia, acá también, bueno, voy a terminar aquí, falta un poco. El propósito del libro de Juan, dice, ¿no? Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito para que creáis usted y yo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el propósito. Bien, amada iglesia, espero que nos permita reflexionar y nosotros poder estar siempre atento, vivo en nuestro corazón acerca de la resurrección de Jesucristo y transmitirlas a los nuevos creyentes, transmitirlas a aquellos que no conocen a Jesucristo, el hecho tan importante de la resurrección de Jesucristo que venció el pecado, venció a la muerte y nos dio victoria. Y eso es una evidencia trascendente de que usted y yo, en lo que hacemos para las cosas del Señor, tiene trascendencia, tiene recompensa, tiene sentido de hacerlo, porque servimos a un Dios vivo que dio su vida en la cruz del Calvario, pero resucitó y está vivo. Que tengan buen día.